Señores estudiantes, buenos días. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta clase virtual de la materia de Derecho Laboral. El tema, en la unidad 1, tema 2, que se refiere a los sujetos laborales y la capacidad para contratar como temas centrales. Esta se encuentra en la materia de Derecho Laboral y, como es costumbre, voy a compartir con ustedes unas diapositivas a fin de una mejor explicación. Aquí ustedes lo están observando, habla de los sujetos de la relación laboral, los elementos esenciales como son el consentimiento, objeto y causa, y la capacidad para contratar. En este diagrama que les estoy presentando pueden ustedes establecer que los sujetos de relación laboral están al mismo nivel el trabajador y el empleador. El trabajador se lo puede subdividir, se lo subdivide la ley, dice que son empleados y obreros. En cambio del empleador, también se habla de figuras afines, como son el representante, la empresa prestadora de actividades complementarias, el contratista y la colocadora de empleos. La parte trabajadora deberá ser necesariamente una sola persona, salvo que el vínculo laboral se establezca con varios trabajadores, como sucede en los contratos de grupo o en los contratos de equipos, lo que usted puede revisar los artículos 31 y 34 del Código del Trabajo. En el primer caso, el empleador conserva sus derechos y obligaciones respecto a cada uno de los trabajadores. Como hemos observado, la relación es de una persona, de un empleado con un empleador. Pero cuando se trata de trabajos de grupo o trabajos de equipo, la responsabilidad frente a estas personas es en conjunto. ¿Le respondo al grupo o le respondo al equipo? Como empleador desde luego. Cuando hablamos de trabajador, ya lo vimos en la clase pasada, es la persona natural que presta sus servicios lícitos y personales a cuenta de una persona que lo contrata y le paga. La capacidad para laboral se determina por las reglas del Código Civil y hay una excepción de que se pueden contratar a personas que tienen menos de 15 años de acuerdo al Código de Trabajo y al Código de la Niñez y Adolescencia. En el caso de personas que son mujeres embarazadas, adolescentes o personas con discapacidad, la ley tiene un trato especial o de protección. El empleado, ya lo vimos también en la clase pasada, que hablaba que los servicios que presta prima el carácter intelectual sobre lo material, se aplica el régimen legal aplicable en el sector público, la ley orgánica del servicio público, y para el sector privado el Código del Trabajo. Obrero se determina a las personas que prestan servicios que tienen su mayor esfuerzo está en el carácter material y no en el intelectual. Se exceptúan de esta norma los obreros del sector público contratados a partir de la enmienda constitucional del año 2015. También, ya como lo referimos en la clase anterior, hay criterios utilizados para distinguir al obrero del empleado. El obrero es la persona que ejecuta un trabajo físico sobre el intelectual, como dijimos, el telefonista, un guardia de seguridad, y esas son las personas que emplean más su esfuerzo físico sobre el intelectual. En cambio, el intelectual son trabajos relacionados con como el gerente, como la administradora, como el departamento financiero, el jefe, son personas que prestan otro tipo de trabajo. El empleador, en cambio, es la persona que emplea bajo una remuneración a un cierto grupo de personas que van a estar subordinados a él. Es decir, que él es la persona que dirige, que dispone, y el empleado es el que asume órdenes de su empleador. El Código del Trabajo, en su artículo 10, en concordancia con, como lo dicho, utiliza el término de empleador o empresario y lo define como la persona o entidad de cualquier clase que fuere por causa o orden de la cual se ejecuta o la obra o a quien se presta el servicio. Claro, yo contrato para que me construyan una piscina,
y entonces yo soy la persona que, la empleadora, que estoy dando trabajo a varios obreros que van a estar bajo mis órdenes, bajo mi dependencia, a cambio de un pago pactado, que no puede ser menos el salario básico de todo trabajador ecuatoriano. Las relaciones de personas naturales se guían por el Código del Trabajo, la persona jurídica, las personas públicas, sus empleados obreros contratados a partir de la enmienda constitucional, se sujetan a la ley orgánica del servicio público, y los obreros contratados con anterioridad siguen amparados por el Código del Trabajo. En lo relativo a las reglas de la capacidad, el Código Civil suple al laboral. El laboral, si no contiene una norma que hable de las reglas de la capacidad, nos remitimos al Código Civil. El Código Civil es un código madre que puede ser utilizado cuando en leyes especiales no se diga nada con respecto a una situación jurídica, nos remitimos a ese Código Civil. ¿Quién es el representante entonces? Es la persona que se hace cargo de la gestión de negocios de otra por cuenta del riesgo de esta. Lo típico de los que son los gerentes, por ejemplo. Los gerentes no son dueños de las empresas, son personas contratadas para que hagan las veces de representantes judiciales o extrajudiciales frente a los trabajadores y frente a terceros, es decir, a los proveedores, a los deudores, a las personas, a los empleados, a todas las situaciones que se producen en una empresa, esta persona los representa. Entonces se conocen bajo con el nombre de directores, de gerentes, de administradores, capitanes de barco, y quienes ejercen funciones de dirección y administración. Todas ellas bajo el Código del Trabajo en su artículo 36. También tenemos las representantes voluntarios o convencionales, los apoderados, mandatarios o agentes oficiosos. Ellos no son trabajadores, ellos no tienen esa calidad de trabajadores y por lo tanto no están sujetos al Código del Trabajo. La prestadora de actividades complementarias. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos que son quienes prestan servicios de actividades complementarias a la compañía mercantil, natural u organización de la economía popular y solidaria, cuyo objetivo es realizar con su propio personal actividades complementarias ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. Por ejemplo, si yo me dedico a un almacén de electrodomésticos, cuando yo contrato vigilancia, seguridad, alimentación para mis empleados, servicio de mensajería o de limpieza, realmente ellos no están dedicados al negocio mío, que es venta de electrodomésticos, pero con ese apoyo, con esa actividad complementaria es que yo puedo culminar mi trabajo, porque si los vendedores no limpian, la secretaria no barre, se tengo que contratar personas que hagan un trabajo complementario, que si bien es verdad, vuelvo a repetir, no se refiere al giro del negocio, pero con ello se coadyuva a la mejor realización de esto. La intermediaria laboral ya derogada, no nos vamos a referir a ella porque ya no existe la norma. La colocadora de empleo es la persona también natural o jurídica que ofrece servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo. Es el nexo entre la persona que busca trabajo y la persona que necesita ese trabajo. No implica intermediación laboral ni tercerización porque ya no existe, y simplemente recluta personas para ponerlas a disposición de otras con el fin de que sean contratadas directamente. Ustedes pueden haber escuchado o leído en el periódico que en tal colocadora de empleos necesitan 10 niñeras, pues ellas van con su carpeta y se las conecta, hace la conexión entre ese servicio y la persona que lo requiere para que sea empleada directamente por esto. También tenemos los elementos esenciales de la relación laboral, que son el consentimiento. El consentimiento, tal como ustedes lo están leyendo, es una manifestación voluntaria de las partes. Una manifestación voluntaria quiere decir que no hay fuerza, no hay condicionamiento, no hay presión de nadie, simplemente yo, de forma voluntaria, decido con quién y en dónde trabajar. Y sobre también un objeto y una causa que sean lícitos, no sean trabajos contrarios a la ley o a las buenas costumbres,
y tampoco aquellos que están fuera del comercio de los hombres. Por tanto, a mí no me pueden contratar para que, por ejemplo, ejerza la prostitución, o para que trafique con drogas, para que asesine a alguien. Todos son unos objetos, son viciados de nulidad. Y de hecho, si llego a contratar, a hacer un contrato para asaltar a alguien, eso es un contrato nulo porque tiene violencia, tiene dolo y es ajeno a toda actividad lícita que la ley promueve. Para estudiar el contrato individual de trabajo es importante tener presente el contexto de las disposiciones fundamentales que establece el Código de Trabajo, el título preliminar, que comprende los artículos 1 al 7, que resumen contienen, como ya lo hemos visto en veces anteriores, el ámbito de la aplicación del Código de Trabajo, la libertad de trabajo y contratación y la irrenunciabilidad de derechos. Está resaltado con color lo importante que dice la Constitución de la República, que nos indica que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico que permite a las personas su realización personal, todo a cambio de remuneración justa, porque dice la Constitución que igual trabajo, igual remuneración. Tenemos autoridades administrativas y judiciales para la protección de derechos de los trabajadores. Por un lado tenemos los inspectores del trabajo en la vía administrativa y a los jueces del trabajo en la vía judicial, quienes están obligados a prestar auxilio que requiere el trabajador en el caso de que sus derechos sean vulnerados. No entendiéndose con esto que ellos están todo el tiempo a favor del trabajador, aunque no tengan la razón. No es esa la situación cuando decimos prestar auxilio, es que sean personas que puedan dictaminar derechos justos y equilibrados, lo que corresponde de acuerdo a la ley. En muchas ocasiones también tendrá derechos el empleador y el trabajador, y esas autoridades tendrán que dar la razón a quien la tiene. La aplicación favorable al trabajador, que se refiere a la aplicación de las normas jurídicas, las mismas que en caso de ser confusas, se aplican en el sentido más favorable al trabajador. Esto sí permite un poco que se entienda como protección al trabajador cuando la ley dice que si vienen normas oscuras, normas que no se puedan interpretar muy bien, que sean confusas, que uno después no sabe qué hacer porque no sabe si protege al trabajador o al empleador, allí tiene que inclinarse por el trabajador, porque se tiene que es la persona por la parte más débil de la relación laboral. La naturaleza y especie de estos contenidos se ubican en los artículos desde el 8 al 34 del Código del Trabajo. Su naturaleza de contrato individual es laboral, porque se sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo. De ámbito privado, generalmente se aplica a las instituciones y empresas privadas, o para empleadores a título personal. Excepcionalmente se aplica para los obreros del sector público. De conformidad con el Código del Trabajo, el contrato individual es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra prestar sus servicios lícitos y personales. Bajo su dependencia, ya también lo hemos escuchado antes, entonces el contrato tiene dos partes, ¿verdad? Ya hablamos que es en este caso el empleador y el trabajador. Ambas partes tienen sus derechos y sus obligaciones plasmadas o descritas en un documento que se llama contrato, donde el empleador va a indicar qué labores necesita que haga su trabajador, el trabajador qué labores acepta, su horario, su remuneración, su horario de trabajo, como ya dije antes, y la recomendación del cumplimiento del reglamento de la empresa y todo aquello que no contravenga las disposiciones del Código del Trabajo. Entonces, ¿cuáles son sus elementos esenciales? Que exista el acuerdo. No es que una cláusula me es impuesta reduciendo derechos, sino que las cláusulas tienen que ser producto del acuerdo de las partes en concordancia con la ley también, porque las partes pueden acordar situaciones que no están previstas en la ley y por tanto no tienen valor. Entonces siempre que hay un acuerdo tiene que haber el consenso de ambas partes y que ese consenso esté resguardado por la ley. La prestación de servicios lícitos, ya lo hablamos también antes, que no pueden ser actividades prohibidas por la ley, y personales, no a través de terceras personas. No es que yo hago un contrato con Juan, que es el dueño de la empresa, para que trabaje mi hijo. No, los contratos se hacen de manera personal, el trabajador con el empleador. La relación
de dependencia o subordinación donde el trabajador se somete a las órdenes e instrucciones del empleador, en cuanto se refiere, como aquí está especificado, el horario, el lugar de trabajo. Tiene que quedar claro eso, porque trabajamos según la ley de lunes a viernes, y el lugar de trabajo es el lugar donde voy a hacer mi trabajo diario, cuánto voy a ganar, cuáles son las actividades que yo no puedo realizar. Yo no puedo trabajar como telefonista y tener un teléfono para estar conversando todo el día con otra persona. O sea, antes de cumplir ciertos reglamentos, ciertas disposiciones que son necesarias para el buen rendimiento de mi trabajo. El pago de la remuneración, el monumento de contratación que el empleador entrega al trabajador como pago por el servicio prestado. Ya sabemos, vuelvo a insistir, que a todo trabajo tiene que haber un pago de igual significado. Las partes contratantes, ya aquí lo podemos ver, que por el trabajador personalmente, porque es quien se obliga a prestar sus servicios, a ejecutar una obra, y puede ser empleado cuando los servicios que presta son intelectuales o intelectuales y materiales a la vez. O sea, son mixtos, ¿no? Hago dos tipos de trabajo, o cuando se dedica solamente a un tipo, que puede ser el intelectual o puede ser el físico, y el obrero cuando los servicios prestados son de carácter material únicamente. Ya lo hemos referido varias veces: los guardias de seguridad, las personas de limpieza, los telefonistas, los mensajeros, los choferes, y el empleador, que puede llamarse también empresario o patrono, puede ser persona natural o jurídica, y es a favor de quien el trabajador presta el servicio. También, para que lo recuerden, pues la persona natural es la que se representa por sí misma, y la persona jurídica es un ente ficticio que necesita ser representado por una persona natural. Por ejemplo, las compañías, la compañía Manta S.A. no se representa por sí misma, no se representa porque nombra a un gerente para que lo represente. En cambio, la persona natural, Juan Zambrano, él tiene un almacén de zapatos, entonces él por sí mismo se puede representar. En cuanto a la capacidad para contratar, si es el representante legal de una persona de capacidad limitada, la autoridad expresa tácitamente a realizar un trabajo que es también autorizada para ejecutar los derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato para su cesación. También sabemos que en la actualidad las personas que son discapacitados pueden ejercer ciertas labores por mandato del gobierno, que solicita un porcentaje de trabajadores de esa condición en cada una de las empresas. ¿Quiénes pueden contratar la prestación de su trabajo? Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil, al cual nos hemos referido anteriormente. Quienes tengan capacidad para representarse por sí mismos pueden también tener capacidad para contratar su trabajo. Los menores de 15 años, los menores de 15 años, según el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y Adolescencia, y los emancipados, es decir, las personas que ya viven fuera de la representación de sus padres pueden también ejercer trabajos. Y los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la materia, agregando que deben tener visa de trabajo para laborar en nuestro país. Señores, les agradezco por su atención. Hasta aquí concluimos este tema 2 de la unidad 1. Espero que continúen realizando sus trabajos que están en el aula virtual, a fin de completar su nota respectiva para culminar y pasar este primer parcial. Que tengan un buen día.